que estar fuertemente, creo que tengo acá con mayor expresión. Esto es Neptune, ¿no? Neptune tiene, como yo le mencioné, 3 tegumentos, ¿está? Tiene un tegumento interno, muy delgadito, que rodea, en este caso es la nocela, rodea completamente a la nocela y se extiende formando un tubo que sobresale y sobrepasa los demás tegumentos. Y ese algunos autores denominan tubo micropilar, ¿sí? Y que básicamente algunos autores llegaron a llamar estigma, ¿está? Por el contrario, por fuera de esa estructura existe un segundo tegumento, el tegumento 2, que está marcado acá, que está fuertemente adherido a este primero, en gran parte de su longitud, ¿sí? Y un tercer tegumento, que básicamente muchos autores coinciden, es que son, en este caso, son brácteas modificadas, ¿sí? Acá en este caso, la nucela todavía no ha sufrido, en este caso la nucela está completa, el megasporangio aún no ha sufrido meiosis, ¿sí? En el extremo, acá donde dice PC, justamente es el pico de la nucela, que es el punto donde tiene que entrar en contacto el tubo polínico y donde entra en contacto con el tubo polínico y ahí germina el grano de polen y va a formar un tubo polínico que va a llevar también 2 gametas, solamente es de transporte, ¿sí? Y bueno, hasta ahí quedamos con la parte microgametofítica, ¿no? Ahora, no solo es particular por tener 3 tegumentos, también es muy particular por la formación del gametofito. Como les dije acá, está la nocela, todavía es el megasporangio y está en estado celular, ¿sí? Pero materno, todavía es 2N. Ahora, en este pasaje desde esta imagen a la que sigue, una de las células sufre meiosis y se forman 4 megásporas. Y a diferencia de los demás grupos, las 4 megásporas juntas sufren mitosis y van a formar el megagametofito. Por lo tanto, el megagametofito de Neptune tiene un origen tetraspórico, ¿sí? Las 4 células juntas germinan, sufren mitosis, perdón, y forman un megagametofito tetraspórico, es el término correcto. Como yo le comenté anteriormente, los demás megagametocitos tienen una etapa cenocítica, es decir, en los anteriores casos era la única megáspora sufre meiosis y va a formar una etapa de una gran vacuola con numerosos núcleos, ¿sí? Y después comienza una atavicación desde afuera hacia adentro. En este caso, coinciden en la etapa cenocítica, es decir, las 4 megásporas juntas van a formar el gametofito, entonces sufren numerosas mitosis, sin formación de célula, sin tabicación de células. Y toda esa organización de los núcleos está mediada por una red de microtúbulos. ¿Está? Entonces, ¿qué diferencia está entre Neptune y el restante grupo en cuanto al megagametofito? Es que la etapa cenocítica es más bien permanente, ¿sí? Gran parte del megagametofito es cenocítico aún en estado reproductivo final. Solo la parte de la sustancia de reserva está ubicada. Entonces, de nuevo, el megagametofito se forma a partir de las 4 células de la meiosis, de la tetra D, por lo tanto es tetraspórico.
y en su origen el estado cenocítico perdura más tiempo y prácticamente hasta la madurez del óvulo. Ahora bien, cuando madura, ¿sí? Como se ve acá, llega el grano de polen al tubo micropilar, como yo le dije, el tegumento externo se extiende y recibe allí al grano de polen. El grano de polen germina, se produce el tubo polínico, que es únicamente de transporte y va a llevar esos dos núcleos. ¿Qué pasa? Acá ocurren otras particularidades en esto. Las dos gametas que van a atravesar la zona micropilar y llegar a la zona, a la parte más apical del gametofito, a la zona micropilar del gametofito, va a llegar el tubo polínico y van a venir dos gametas. Y a diferencia de los demás grupos, en Neptune no hay arquegonios. Y en su lugar, dos o más células que generalmente están claramente indicadas en los cortes anatómicos, esas dos o más células, perdón, dos o más núcleos, que es, como les dije, es gametofítico, un gametofito cenocítico, dos o más núcleos, que en general son núcleos más, se ven más teñidos, son de una tensión más fuerte porque tienen mayor actividad. Dos o más núcleos van a actuar de gametas femeninas. Entonces vienen desde el tubo polínico dos núcleos y van a fecundar a otros dos núcleos en la región cenocítica del gametofito femenino, ¿sí? Acá, al igual que en las angiospermas, se produce una doble fecundación, es decir, dos núcleos fecundan a dos núcleos masculinos, van a fecundar a dos núcleos gaméticos femeninos ubicados en la zona gametofítica, la zona cenocítica del gametofito, ¿sí? Entonces, coincide con las angiospermas de esa doble fecundación. ¿Está? Pero en las angiospermas, la doble fecundación lleva una a la formación del embrión y el otro en la formación del endosperma. Acá, la doble fecundación llega a la formación de un embrión y en la otra fecundación no prospera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sustancia de reserva no es de un endosperma, sino es protálica, al igual que en el resto de las gimnospermas. ¿Tienen alguna duda respecto a la reproducción de Neptune, que es generalmente la más compleja de entender? ¿No? No, profe, por ahora no. Bueno, Seguro en avisen algún porque, momento me va a surgir alguna duda, profe, pero por ahora creo que entendí. bueno, ahí está marcada la región cenocítica micropilar, donde hay muchos, muchos núcleos acumulados, ¿sí? Y en esa zona, dos núcleos en particular, que generalmente son los más grandes y que se tienen más fuertes, son los que van a actuar de gametas, ¿está? Y la gran diferencia, les decía, es que la etapa cenocítica del megagametofito en Neptune es continua, ¿está? Y no hay una tabicación como ocurre en las anteriores gimnospermas. Este es un corte del óvulo y tanto un esquema simplemente para ver cómo está la nucela, la zona donde se va a formar el futuro gametofito, va a iniciarse el futuro gametofito. Tenemos un tegumento número 1 que se extiende por sobre los demás tegumentos y forma un tubo micropilar. Y en este punto, en esta gotita, en este extremo, va a haber una gotita polínica donde van a llegar los granos de polen. Después tenemos un segundo tegumento que es intermedio y un tercero que suele ser el tegumento que se pone carnoso y que justamente se utilizan para comer, ¿no es cierto? Es comestible, quiero decir, en los lugares donde hay neto. En esto acá se ven algunos de los tegumentos, pero es un corte que se ve no muy bien. Justamente es una curiosidad de unas galletitas hechas a partir de los frutos frutos entre comillas, perdón,
a partir de los óvulos de Neptune, ¿sí? Justamente son unos chips en base a Neptune. Ahí. Está escasamente pintado. Como repaso, el tiempo de polinización entre el intervalo de polinización y fertilización en Neptune es variable. ¿Sí? Puede incluso llegar hasta los 12 meses, pero incluso es de escasos meses hasta 12 meses, dependiendo del grupo. Como vimos anteriormente, tanto en Neptune como en Pinus, Ephedra y Belvisquia, el tubo polínico ya tiene únicamente la función de transporte. Es decir, tenemos sifonogamia. Recuerden ese término de morfología, ¿no? Coincide con los demás grupos que son gametas inmóviles. La gran particularidad de Neto es que tiene 3 tegumentos, ¿sí? Y coincide con Belviquia en tener un origen tetraspórico del gametofito. De vuelta, arquegonios, cámara arquegonial, cámara polínica es ausente. Justamente el arquegonio es ausente porque quien cumple la función del arquegonio son esas zonas cenocíticas, donde hay 2 núcleos que están más cargados o más metabólicamente activos, que van a oficiar de gametas, o núcleos gaméticos femeninos. Y acá como bien dice acá, cuando llega el momento de la polinización, se encuentra en estado nuclear. Y no es raro, justamente porque el estado nuclear es el momento, o es lo más normal del gametofito. Gran parte de su vida, si se quiere, madura, del óvulo, perdón, está en estado nuclear, ¿sí? Porque yo les dije que la etapa cenocítica en Neptune es continuada. Seguimos con Ephedra. Ephedra, al igual que Neptune, también tiene conos complejos, ¿sí? Yo le había dicho que en Neptune, que era una rama dispuesta con numerosos verticillos, y que algunos autores consideran como una inflorescencia. El término correcto es un cono complejo, ¿no? Acá lo mismo, en Ephedra, cada una de estas estructuras representa un cono complejo. Tiene brácteas, numerosas brácteas basales estériles. Esta es la parte femenina, ¿no? Numerosas brácteas basales estériles, y en extremo tiene 2 brácteas fusionadas que actúan protegiendo a los óvulos en su interior. Se puede ver acá el tubo micropilar, que coincide en eso con Neptune, que sobresale las 2 brácteas fusionadas, ¿no? La parte, estos son los conos microesporangiados, conos masculinos, que la diferencia con el megaesporangiado es que cada una de las brácteas lleva conos, o sea, de vuelta, es un cono complejo con brácteas basales que son estériles, y cada una de estas estructuras, que pueden ser consideradas por algunos autores como flores, representan conos microesporangiados simples o de segundo orden, ¿sí? Y entonces en su interior también tiene un esporangióforo que lleva 1, 2 o más sacos polínicos soldados, por lo que algunos autores, tanto a Neptune como a Ephedra, le han dado el nombre de cinandro, ¿sí? Ustedes deben recordar de morfología, pero eso es un término incorrectamente aplicado a una gimnosperma. Aunque bueno, si eso le dura sacos polínicos, podría ser tranquilamente aplicado, ¿no? Esferas son plantas más pequeñas que Neptune y las demás coníferas, ¿no? Y siendo algunas más leñosas y más grandes, pero la gran mayoría son plantas muy pequeñas. Lo que yo le hablaba recién, el cono microesporangiado tiene, es un corte que no se me ve muy bien, pero en el centro tiene el eje de ese cono, y cada uno de estas estructuras son
conos o conos microesporangiados, ¿sí? Y lo que tenemos acá representa a cada una de estas estructuras. Y estas están dispuestas de manera opuesta y decusada en ese cono compuesto. Si tomamos una sola de esas estructuras, representa a un cono microesporangiado. Ese cono microesporangiado tiene dos brácteas basales soldadas y después que llevan, algunos autores llaman flores, pero incorrectamente, que llevan dos, a su vez llevan dos brácteas completamente fusionadas y en el centro lleva un esporangióforo con un cinandro en el extremo o una reunión soldadura de numerosos sacos polínicos. ¿Qué tiene de particular estos sacos polínicos a diferencia de Neptune? Que tienen dehiscencia poricida, ¿sí? Que los granos de polen se liberan a través de estos poros. ¿Está? Ahora bien, la parte macroesporangiada, ¿sí? Este es un cono complejo, macroesporangiado de efedra. Lo mismo, tiene brácteas basales que son estériles, que son opuestas y decusadas. Después tiene dos brácteas apicales fusionadas y que llevan en su extremo dos óvulos. Cada óvulo de efedra tiene dos tegumentos. El primero hace exactamente lo mismo que Neptune. Crece íntimamente relacionado al gametofito y forma un tubo micropilar muy, muy largo que en su extremo llevaría la gota polínica. ¿Está? Por fuera tiene un segundo tegumento. Este tegumento cumple la función de estar completamente engrosado y sirve para la dispersión de las semillas. ¿Qué tiene de particular? Combina dos aspectos, uno que podría considerarse más primitivo y otro que podría considerarse más derivado. En principio, todavía hay presencia de arquegonio en el gametofito de efedra, ¿sí? Y este arquegonio es uno de los más desarrollados, que es uno de los que mayor cantidad de células del cuello tiene, ¿sí? Hasta 100 células. Es decir, sería como una retención de una estructura muy primitiva como el arquegonio y muy desarrollada, pero por otro lado, el tubo polínico tiene la misma función que en Neptune, por ejemplo, es solamente de transporte, ¿está? Es decir, tiene gametas masculinas inmóviles, pero todavía tiene arquegonios muy desarrollados, ¿está? Este es un ciclo de vida que ustedes si buscan en internet lo van a encontrar, pero cuando llega el grano de polen, voy a pasar a este ya. Cuando llega al grano de polen, a la micrópila, el arquegonio está completamente formado. Por lo tanto, el tiempo entre polinización y fertilización es apenas de horas, de 10 a 15 horas, ¿sí? Pensemos en especies que tienen historias de vida o ciclos de vida muy cortos, que si bien son plantas leñosas, viven en zonas muy áridas. La mayoría de las especies de efedras viven en zonas áridas y de mucha altitud, donde los periodos de humedad son muy cortos. Por lo tanto, en vez de apelar a esperar todo un año para formar los frutos como en pino, que también viven en zonas altas y áridas, efedra apela a una reproducción muy rápida, ¿sí? Dijimos que el tubo polínico es de transporte, por lo tanto también es sifonógama. La gameta masculina también es inmóvil. Y a diferencia de Neptune, como les mencioné anteriormente, solamente tiene dos tegumentos. El origen del gametofito es monospórico, a diferencia del Netidae, que tiene 3. Otra retención de un carácter más primitivo es la presencia de cámara polínica. Justamente, junto con el arquegonio, representan esos caracteres retenidos primitivos dentro de efedra.
Y finalmente yo quiero llegar ya a Belvisquia, que es el último grupo, pero si ustedes se preguntan en Argentina cuál familia de conífera, de gimnosperma ocupa toda la distribución de nuestro país, y la única familia es Ephedra. Básicamente, hay una o más especies de Ephedra en prácticamente todas las provincias de nuestro país. Justamente, si alguna vez le pregunto cuál gimnosperma es nativa de Corrientes, o de Chaco, o de Misiones, justamente la familia Ephedrácea. Y la especie que habita en nuestra región es Ephedra tuidiana. Finalmente llegamos a Belvisquia, es una planta que ustedes seguramente ya la han visto en morfología. Tiene la gran particularidad de formar o de que durante toda su vida únicamente tiene un par de hojas, ¿sí? Básicamente es una planta que tiene dos cotiledones y que cuando germina, esos dos cotiledones continúan teniendo un crecimiento indefinido, ya que en la base de esas hojas tiene meristema intercalar. Viven en una región muy pequeña de África, en el desierto de Namibia. Y es una familia con una única especie, sumamente rara, es monumento natural internacional, ¿no? Al igual que en Netun y en Ephedra, tiene conos complejos, ¿sí? Toda la estructura es un cono complejo que tiene en cada una de estas partes conos microesporangiados o megaesporangiados, ¿está? Entonces, si miramos todo el conito, todo el estróbilo, está representado por subunidades que a su vez son conos menores, ¿está? Si uno tuviera que resumirlo de una forma, sería como un estróbilo de conos o un cono de conos, un cono complejo. Y el cono microesporangiado está representado por esto que se ve detrás de todo acá, esto más grande, es una bráctea mayor que es par, la primera está, la que cubre todo está despojada, con dos brácteas menores en la base. Y a su vez tiene dos brácteas completamente soldadas protegiendo el origen de estas estructuras. Allí tenemos también una estructura similar a un cinandro, donde se elevan estas estructuras que algunos autores han llegado a llamar también estambres, ¿sí? También es un esporangióforo, y que en su estructura hay un cinandro, pero en este caso la dehiscencia es valvar o intermedia entre valvar y poricida, ¿no? Por esas pequeñas hendiduras. Estos son los conos megaesporangiados, en la misma situación que la anterior. Esto es un cono de cono, ¿sí? Cada una de estas brácteas lleva en su interior conos megaesporangiados, ¿está? Se puede ver allí en el extremo de esos pequeños filamentos una gota de líquido. Estos pequeños filamentos que crecen de este cono megaesporangiado son los tubos micropilares, ¿sí? Y en el extremo está la gota polínica tratando de captar el polen que viene principalmente a través de insectos. Es decir, en resumen, el estróbilo megaesporangiado que ustedes vieron, que tiene esos filamentitos que sobresalen, representa al tubo micropilar del tegumento interno, ¿sí? ¿Y qué tiene de particular? A ver si ya viene esta imagen. En principio, ese tegumento crece, ¿sí? Rodeando a la nucela, y en su extremo tiene una gota
polínica, ¿no? En esa gota polínica llega el grano de polen, germina, y hasta ahí coincide con las otras dos gimnospermas del grupo de las netidas, ¿sí? El tubo polínico tiene una función de transporte únicamente, es decir, también en una sifonógama. Pero ahora pasamos a la parte femenina. ¿Está? Como yo les conté a ustedes, tiene más de un tegumento, que vamos a ver cuántos tiene al final. Tiene 2 tegumentos. Este es un pequeño, es un corte de la parte más, bien al comienzo del desarrollo del óvulo. Acá tenemos todavía una célula un poco más engrosadita y más grande, es la célula madre de las macrósporas, ¿sí? Acá más avanzado se produce ya la meiosis, y acá hay una vacuola con 4 núcleos, ¿están? Y ya empieza una etapa cenocítica que, al igual que el Neptune, también se continúa durante gran parte de su vida, y es la etapa madura del óvulo, ¿sí? Es decir, repetimos, originalmente está la célula madre de la megaspora dentro del tejido nucelar, que es el megasporangio, ¿está? Dentro de ese megasporangio se produce la primera meiosis, se forman esos 4 núcleos incluidos en una vacuola. A diferencia de los demás grupos, y en coincidencia con Neptune, los 4 núcleos prosperan, ¿sí? Y se producen numerosas y sucesivas divisiones mitóticas de esos núcleos, formándose una gran cantidad de núcleos libres, es decir, vamos hacia una zona cenocítica. ¿Está? Y ustedes pueden ver cómo va creciendo la zona cenocítica, y a tal punto en que, bueno, acá está un poco más desintegrado la zona de contacto, ¿no? Pero se forma una zona cenocítica que va a perdurar incluso hasta la fecundación de las gametas. Acá, por ejemplo, tenemos ampliaciones simplemente de estas regiones. Podemos ver la célula madre de la megáspora, que tiene un tamaño mayor, un núcleo más grande, metabólicamente más activo, por eso se tiñe, a diferencia de del resto de las células, ¿no? Acá, por ejemplo, que yo les contaba que se produce la meiosis y los 4 núcleos van a perdurar. Y finalmente se forma una gran región cenocítica. Ahí están los núcleos, sin pared, pero están perfectamente ordenados por una red de microtúbulos. Justamente parece desordenado el cenocito, pero está completamente ordenado por la red de microtúbulos. Acá, a diferencia de Neptune, y es algo que tenemos que aprender ahí, en Neptune continúa la zona cenocítica hasta la etapa de la fecundación, ¿sí? Sin embargo, en Belvikia empieza una celularización o una tabicación del gametofito, pero esta es, podríamos decir, parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a formar numerosas células multinucleadas, es decir, es como una etapa intermedia entre Neptune y los otros grupos de gimnospermas, donde se forma una completa tabicación del gametofito, ¿sí? Acá se forma una tabicación, pero en células grandes multinucleadas, es decir, como una división intermedia como una zona, un punto intermedio, ¿sí? Va a haber numerosas células multinucleadas. ¿Y qué pasa de particular, no? Como pueden ver acá, van a darse cuenta que hay grandes células multinucleadas, ¿sí? Acá ya está el gametofito femenino, podemos decir tabicado, pero
en células multinucleadas, es decir, como intermedio, ¿no? Esas células multinucleadas van a empezar a crecer de tamaño y van a ocupar toda la cavidad y va a aumentar el tamaño definitivo del gametofito femenino, ¿no? En el extremo de vuelta, esta es la zona que empieza a tabicarse, y en este extremo está la zona en contacto con el pico de la nucela, ¿sí? La zona donde va a llegar el tubo polínico. Acá se pueden ver en un detalle cómo las células, cómo los núcleos que originalmente estaban separados como una red de microtúbulos, empiezan a ordenarse en células muy grandes multinucleadas. ¿Está? Ahí tenemos un punto intermedio. Ahora bien, acá pasa que es una condición única en la naturaleza, justamente por eso lo incluimos en la teoría. ¿Por qué? Porque una vez ya formado completamente todo el gametofito femenino, con esa numerosa cantidad de células multinucleadas, ¿sí? Empieza empieza una etapa muy particular de la reproducción de Escherichia. Es decir, mientras todo esto estaba pasando, el tubo polínico había llegado es decir, el grano de polen había llegado a la micrópila, este germinó y se formó el tubo polínico, ahí habíamos quedado anteriormente, ¿sí? Y mientras tanto se formaba esta tabicación parcial porque se forman células multinucleadas, y en este punto las células multinucleadas del extremo del gametofito ahí, empiezan a desarrollarse y a emitir prolongaciones. ¿Está? Acá se puede ver una. Estas células multinucleares empiezan a emitir prolongaciones y algunos autores llaman tubos arquegoniales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas células multinucleadas van a oficiar de arquegonios, perdón, o de como si fueran arquegonios, pero no son exactamente arquegonios, ¿no? Entonces, en el extremo micropilar del gametofito que está tabicado en células multinucleadas, van a empezar a emitir prolongaciones, es decir, van a ir en búsqueda del tubo polínico y van a transportar esos tubos arquegoniales, van a transportar la gameta femenina hacia la gameta masculina o las gametas masculinas. Y es el único caso en la naturaleza donde la gameta femenina va en búsqueda de la gameta masculina. Entonces, que en este caso todo está representado por núcleos gaméticos, ¿sí? Entonces, en el momento que se encuentra, acá, en el momento que se encuentran ambas gametas, ¿sí? En este sentido es, las dos, llega la gameta femenina hasta hasta el tubo polínico, se encuentran las gametas y se produce la fecundación. Es decir, la fecundación de Embelvikia se produce en el tubo polínico. ¿Por qué? Porque es justamente el único caso donde la ansiedad de la dama hace que ella vaya en búsqueda del tubo polínico, del señor que está viniendo a través del tubo polínico. Entonces, estas células multinucleadas que están en el extremo micropilar van a generar prolongaciones llamadas tubos arquegoniales, que van a llevar a las gametas en búsqueda de las gametas masculinas, y la fecundación se va a producir en el tubo polínico. Una vez realizada la fecundación, ese cigoto retorna a la posición en el interior del megagametofito, ¿no? Y finalmente, a modo de redondear, el tiempo es que ocurre entre polinización y fertilización. Es variable, por lo tanto no se coloca en ese margen, ¿no? Coincide plenamente con Pinide, Efedra, Netton y Escherichia, en que tenemos transporte únicamente de gametas inmóviles, ¿sí? Tubo polínico con función de transporte o sifonogamia.
Coincide con Neptune, que es tetraspórico. Claramente están ausentes arquegonios, cámara polínica y cámara arquegonial. Y tanto Neptune como Belisquia resuelven la cuestión de tener de los gametas femeninas de otra forma, ¿sí? Una a través de una zona senocítica y otra a través de prolongaciones desde células multinucleadas. En ambos casos, como bien dice ahí, está el gametofito en un estado nuclear, ¿sí? Justamente porque o es cenocítico o tiene grandes células multinucleadas. La distribución de Neptide tenemos efedra en el hemisferio sur de América, Norteamérica y el centro de Asia. Y justamente si ustedes se ponen a ver en los problemas actuales que hay geopolíticos, uno de los principales productores de efedrina, derivado de las semillas, con esas cubiertas carnosas de efedra, es Irán y los países del Medio Oriente, que producen efedrina justamente basadas en esa cuestión que tienen de vivir en gobiernos así anárquicos o monárquicos también. Como les comenté, Neptune vive tanto en América, África y Oceanía, perdón, América, África e Indochina, Indonesia, justamente siguiendo las regiones más húmedas del planeta, ¿no? Yo simplemente incluí esto porque este estudio es relativamente nuevo y hablan de cómo esa fase cenocítica, ¿sí?, es más o menos desarrollada a lo largo de los diferentes grupos de plantas con semillas, ¿no? Y hacen una probable reconstrucción de cómo se fue originando esa fase cenocítica, ¿no? Y cómo en algunos grupos puede continuar hasta etapas más avanzadas de desarrollo del óvulo, como por ejemplo Neptune. En principio, lo que estudia este trabajo es en qué momento de la historia de vida de las plantas con semillas hay una etapa cenocítica, ¿no? Si nos quedamos acá en gimnosperma, yo les planteo a ustedes que posterior a la meiosis, en la mayoría de las gimnospermas, 3 células degeneran, 3 macrósporas degeneran y una continúa. Hay una etapa de división celular libre, que es esta fase cenocítica, cuyos núcleos van hacia los bordes del gametofito, y desde allí hacia adentro comienza la tabicación. Posterior a la generación, a la formación del cigoto, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, para la formación en el proceso de embriogénesis, también hay una mitosis, perdón, para formar el esporofito, o la siguiente generación. Entonces se producen numerosas divisiones mitóticas y que sigue el mismo patrón anterior. Es decir, los núcleos se disponen en la periferia y desde afuera hacia adentro, centrípetamente, se forman paredes. Entonces hay en etapa, en el desarrollo del gametofito, hay una etapa cenocítica y en la formación del embrión. Y esta es una característica común a todas las gimnospermas. Únicamente en las angiospermas está la etapa cenocítica muy breve, dependiendo del grupo de angiosperma, previo a la formación del megagametofito. Y por el contrario, en la formación del embrión es totalmente celularizada, no hay una etapa como en la gimnosperma de núcleos libres, pero esa característica de núcleos libres se mantiene en la formación del endosperma. ¿Sí? Acá es lo que venimos hablando, de dónde se expresan los genes que van a formar a los pétalos, ¿sí? Y
este trabajo permitía, de cierta manera, como les comenté, confirmar que los mismos genes que se expresan en los sépalos pétalos se expresan, por ejemplo, que se expresan en los esporofilos, ¿sí? Se expresan también en las distintas esporofilos a lo largo de los grupos y que se expresa también en Netum, digamos, justamente en el collar, como yo le había hablado, perdón, Netum Jingo, ¿sí? Que presenta un collar que no parece un esporofilo, pero allí se expresan también los mismos genes, ¿sí? Que forman las distintas partes del esporofilo y el esporangio en otros grupos, ¿sí? Como yo le había comentado, hay distintos grupos con estructuras carnosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un cuadro que resumen. En Zika, en las cicadáceas, la estructura carnosa que rodea el óvulo básicamente deriva del tegumento, ¿no? De la parte carnosa del tegumento, del único tegumento, tanto en Zika como Jingo. En Cupressaceae hay algunos ejemplos que tienen en el género Junípero, justamente el género a partir del cual se saca la ginebra, ¿sí? Por maceración de esas semillas carnosas, que en este caso deriva de un complejo de brácteas y escamas soldadas, ¿no? Después vimos también en Taxacia, el género Taxus y Cephalotaxus vimos, yo le comenté que había estructuras carnosas, y en este caso derivan principalmente del arilo. Ahora bien, en Podocarpacia, que es el grupo que típicamente tiene más desarrollo de estructuras carnosas, la gran mayoría de los géneros tiene una combinación de estructuras, ¿no? Algunos géneros, por ejemplo, derivan del epimacio, si es una estructura nueva desarrollada, ¿sí? Algunos otros llaman, hay una combinación de ese receptáculo carnoso que vimos más el epimacio. Y finalmente, ¿sí? En Netum y Efedra deriva, por ejemplo, en Efedra deriva de las brácteas que rodean a los conos. Y en Netum de los tegumentos. ¿Está? Justamente acá se puede ver representado, está pintado con color, todas las apariciones de diferentes estructuras que son carnosas y que ayudan a la dispersión de las semillas. Tenemos receptáculo carnoso y epimacio, que tienen su origen tanto en la bráctea tectriz como en la bráctea tectriz como en escama seminífera. Después también tenemos estructuras carnosas que derivan de la pared del óvulo, cuando ahí llaman cercotesta, ¿sí? Y eso ocurre en las cicadáceas y en Jingo, por ejemplo, al igual que en Netum. ¿Está? Bueno, con eso doy por finalizado, simplemente esto para redondear. Acá se habla un poco de lo que ya le comenté previamente. Algunos autores llamaban la teoría antófita y decían que estas estructuras que estamos viendo muy parecidas a angiospermas dentro de las netales podrían ser consideradas flores. Entonces ellos decían que tanto angiosperma como netales eran grupos hermanos. Entonces se llamaba teoría antófita, ¿sí? Por el contrario, estudios más recientes demostraron que conífera y netales son grupos hermanos y que a su vez están más lejanamente emparentados a las angiospermas. ¿Está? Les agradezco mucho por aguantar. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que me cuenten. Se extendió mucho porque también incluye mucha información nueva que quise contarles. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto a sus preguntas. Sí, profesor, ahora que me acuerdo, tenía una duda puntual nomás, que era con respecto, creo que eran las podocarpacias, ¿Sí? que forman el
la estructura carnosa roja a partir del epimacio, ¿es, no? ¿Sí? No estoy seguro si estoy diciendo correcta de las podocarpáceas, pero si Sí. puedo ir unas fotos para atrás a la filmina 111, a ver si lo digo correcto. Creo que sería la figura, la segunda fila, primera columna. ¿Acá? Sí, creo que esa es. Esa justo también, Este es Podocarpus. podocarpus. Ese creo que es el que me tocó en el práctico y en realidad tenía una duda si el receptáculo también era carnoso, porque leyendo por lo menos en la bibliografía en ese momento no me quedó claro si era carnoso o eh, era coriáceo. Eso, va, capaz de eso, capaz me estoy equivocando, pero quería estar seguro, ¿no? Así. Podocarpus tiene una estructura derivada del epimacio, ¿sí? Y que es un pedestal carnoso, receptáculo carnoso, ¿está? Pero el receptáculo deriva del epimacio. No son estructuras diferentes. Ah, A ok. veces están combinadas formando parte de la estructura carnosa, porque como yo intentaba explicar recién, quizás hice muy rápido por la hora también ya, pero no necesariamente derivan de una única estructura, bueno, por lo menos en base al estudio que yo les conté, que está ahí citado, ¿no? No necesariamente derivan de una única estructura, a veces de la combinación de ambos. Acá, por ejemplo, los tres géneros del centro son podocarpáceos, por ejemplo, Dacridium, que creo que viven en la zona amazónica de Brasil, tiene brácteas o tiene la combinación de varias estructuras carnosas, pero no así la pared del óvulo, por ejemplo, no es la sarcotecta, pero sí pedestal carnoso y epimacium juntos constituyendo las estructuras carnosas. ¿Está? Vos estás trabajando con Podocarpus. Sí, ese era uno de los ejemplos que me había tocado en el práctico. Pero no, sí, en realidad mi duda era sí, porque leyendo había entendido que el receptáculo derivaba de la fusión de hojas, De hojas. mientras que el epimacio que recubría el arquegonio estaba formado a partir del epimacio, pero no estaba seguro si el receptáculo era carnoso. Era esa duda puntual nomás. No, en este caso eh, en algunos otros géneros, como por ejemplo Saxegotea, que también es podocarpácea, durante el desarrollo y la formación del óvulo es completamente carnosa, pero en la madurez del óvulo se hace coriácea, ¿sí? Por eso entonces, dependiendo del ejemplo que tenga de podocarpacia, puede encontrar variantes, ¿sí? Nada, eso. Ok, perfecto. Gracias, profe. No, por eso estamos. Bueno, bueno, eso es todo, le agradezco mucho. Mañana voy a subir estas grabaciones. Gracias nuevamente por aguantar. A veces pasa que por